Mi hija me lloró al teléfono. El crucero se ha cancelado, papá. Yo, creyendo en su falta de fondos, me tomé a pecho sus deudas y deshice las maletas. Al día siguiente, mi suegro me llamó para darme las gracias por cederle mi plaza en el transatlántico. ¡Qué disfrutes!, dije, ocultando mi rabia. Tan pronto como embarcaron, puse en marcha mi venganza. Presa del pánico, me llamó 83 veces. La maleta estaba abierta sobre mi cama, como una promesa a punto de cumplirse. Llevaba toda la tarde trabajando en ello. 3 camisas de lino planchadas y botas de dobladas a mano, 2 pares de pantalones cortos khaki, bañadores aún con la etiqueta y protector solar suficiente para un pequeño ejército bajo el sol del Mediterráneo. El itinerario del crucero, con las esquinas dobladas por la repetición de lecturas, reposaba en mi mesita de noche. 7 días por la Riviera Occidental, zarpando en solo 3 días. Cádiz, Tánger, Lisboa. Ciudades que solo había visto en revistas de viajes y documentales. Me puse junto a la maleta, con mi lista de equipaje, marcando los elementos con un bolígrafo azul. Chaqueta de cena formal para la noche del capitán, marcada. Zapatos cómodos para las excursiones en tierra, marcados. Gafas de sol graduadas, marcadas. La emoción vibraba en mí como la electricidad recorriendo un cableado antiguo. 63 años. Y este sería mi primer crucero de verdad. Mi primera vez saliendo del país desde aquel viaje universitario a Oporto, en mi teléfono sonó. El tono genérico resonó en el silencio de la casa. El nombre de Alma iluminó la pantalla. «Hola, cariño», contesté, sujetando el teléfono con el hombro mientras doblaba una camisa. «No me digas que olvidaste algo importante. Tengo mi lista justo aquí, si necesitas comparar apuntes». Su voz llegó tensa, forzada, diferente a su calidez habitual. «Papá, tengo que contarte algo sobre el crucero». Me detuve a mitad del doblez, con la camisa suspendida en mis manos. «¿Todo bien? ¿No te has puesto enferma? Dicen que el mareo puede ser bastante fuerte, pero leí que esos parches hacen maravillas. Tenemos que cancelar». Las palabras salieron rápidas, como si las hubiera ensayado. «Guillermo está teniendo problemas financieros en el trabajo y simplemente no podemos permitírnoslo ahora mismo». La camisa se deslizó de mis manos sobre la cama. Sentí un nudo en el pecho. «¿Cancelar? Alma, ¿qué ha pasado? ¿Está Guillermo bien? ¿Sucedió algo con su puesto? ¿Necesitas ayuda?» «No, no. Lo resolveremos». Su tono cambió, se volvió defensivo, casi quebradizo. «Simplemente no podemos ir. Lo siento mucho, papá». Mi decepción se sintió pesada. Física, como si alguien hubiera puesto una manta mojada sobre mis hombros, pero la aparté para que no pudiera oírlo. Es mi hija. Si ella estaba pasando un mal momento, mis vacaciones no importaban en absoluto. «Oye, no te preocupes por eso. Estas cosas pasan. Tu seguridad financiera importa más que unas vacaciones. Mucho más. Gracias por comprenderlo». El alivio inundó su voz, relajando la tensión que había escuchado. «Tengo que irme. La cena se está quemando en la placa. Te llamo luego». «Vale, por supuesto. Te quiero, cariño». La línea se quedó muda antes de que pudiera responder. Me quedé allí, sosteniendo mi teléfono, mirando la maleta a medio hacer y hacer. El folleto del crucero reposaba encima de mi ropa doblada. Fotos brillantes de agua turquesa y playas de arena blanca. Parejas caminando por costas vírgenes. Lo cogí, pasando el pulgar por las imágenes. El papel se sentía caro. Consistente.
La fiesta de cumpleaños me vino a la mente. Hace exactamente un mes, en una cálida noche de mayo, Alma me había entregado el sobre con esos billetes escondidos dentro. Su sonrisa era tan radiante, tan genuina, iluminando toda su cara. Te mereces esto, papá. Estamos muy agradecidos por todo lo que has hecho por nosotros. Guillermo había estado a su lado, asintiendo, con el brazo alrededor de sus hombros. Parecían tan felices, tan orgullosos de darme este regalo. Otros miembros de la familia habían aplaudido, felicitándolos por un gesto tan generoso. Caminé hacia mi escritorio en el pequeño despacho de casa y abrí el cajón central. La tarjeta de cumpleaños todavía estaba allí, guardada en la carpeta de documentación del crucero junto al itinerario impreso y las tarjetas de embarque. La saqué y leí su letra de nuevo, trazando las palabras con mis ojos. Gracias por todo, papá. Esta es solo una pequeña forma de mostrar nuestro aprecio. Te queremos mucho. Alma, Guillermo y los niños. Se me hizo un nudo en la garganta, pero lo tragué. Los problemas financieros le ocurrían a todo el mundo. Guillermo era un buen hombre. Trabajaba duro en la inmobiliaria comercial. Volverían a levantarse. Esto era solo temporal. Lo reprogramaríamos. Quizás el año que viene, cuando las cosas se estabilizaran para ellos. Volví al dormitorio y empecé a deshacer el equipaje. Cada artículo volvió a su lugar correcto. Las camisas dobladas de nuevo en la cómoda, organizadas por color y peso. Zapatos alineados en el armario. La chaqueta formal de vuelta a su funda. La acción metódica me calmó. Le dio a mis manos algo con propósito que hacer. Esto era solo un contratiempo, temporal. La familia era lo primero, siempre lo había sido, y Alma necesitaba centrarse en las finanzas de su hogar en este momento. Los documentos del crucero fueron al cajón central del escritorio, archivados ordenadamente detrás de la tarjeta de cumpleaños. Cerré el cajón con un suave clic que pareció demasiado fuerte en la casa silenciosa. El año que viene, le dije a la habitación vacía, para entonces lo habrán resuelto. Me preparé una cena sencilla, pechuga de pollo a la parrilla, verduras al vapor, arroz integral. Puse las noticias de la noche mientras cenaba en la mesa de la cocina. Seguí mi rutina habitual, vajilla lavada y secada, encimeras limpiadas, cafetera preparada para la mañana, pero mis ojos se desviaban constantemente entre el calendario de la pared donde había marcado la fecha de salida con rotulador rojo. Dentro de 3 días, habría estado embarcando en ese barco, sintiendo la brisa del océano, viendo Sevilla desaparecer tras de mí. Tomé el rotulador y dibujé una sola línea sobre el círculo. Limpia, final, decisiva. Esa noche me acosté, mirando el ventilador de techo, girando lentamente sobre mi cabeza. La decepción se asentó en mi pecho como una piedra, pesada e inamovible. Pero debajo había algo más cálido. Orgullo por mi hija por ser honesta conmigo, por confiar lo suficiente en mí como para admitir cuando las cosas no iban bien económicamente. Eso es lo que hacía la familia. Nos apoyábamos, nos entendíamos, hacíamos sacrificios. Cerré los ojos, todavía creyendo en ella completamente. La luz de la mañana se filtraba por las persianas de la cocina en ángulos agudos. Me senté a la mesa, con mi café y el periódico, tratando de concentrarme en las noticias locales en lugar del crucero cancelado. El café sabía amargo, incluso con crema. Mis ojos escaneaban titulares sin realmente leerlos. Mi teléfono sonó. Número desconocido, pero prefijo de la zona. Contesté casualmente. Dígame, Claudio Wood. La voz retumbó por el altavoz, jovial
y fuerte. Soy Fermín Sánchez, el padre de Guillermo. ¿Qué tal estás? Me enderecé en la silla. Fermín. Lo había visto unas 4 veces en total. Cenas de Navidad, la boda, una barbacoa incómoda. No éramos cercanos. Estoy bien, Fermín. ¿Qué puedo hacer por ti? Tenía que llamar y darte las gracias personalmente por este increíble regalo. Su entusiasmo se derramaba por el teléfono. Un crucero por la Riviera Occidental. He soñado con este tipo de vacaciones durante años. Nunca pensé que llegaría a vivirlas. Mi taza de café se detuvo a medio camino de mi boca. Todo dentro de mí se quedó frío e inmóvil. ¡Qué regalo, Fermín! No seas modesto ahora, se rió, ajeno. Alma nos dijo que insististe en que tomara tu sitio en el crucero. Papá querría esto para la familia, dijo. Querría que alguien lo disfrutara. Eso es respeto por los mayores, Claudio. La educaste bien. Las paredes de la cocina parecieron inclinarse. Mi mano bajó la taza de café de vuelta a la mesa con cuidado exagerado, como si me estuviera moviendo bajo el agua. Ya veo, dije. Mi voz salió plana, vacía. Volamos mañana por la mañana, continuó Fermín, todavía en su ola de emoción. Guillermo está emocionado. Alma ha estado haciendo las maletas toda la semana. Los niños se quedan con una amiga de Alma. Este va a ser el viaje de nuestras vidas. Disfruta mucho, Fermín. La frialdad de mi tono finalmente penetró su entusiasmo. Bueno, sí, gracias. Solo quería decir lo mucho que significa esto. Que disfrutes. Colgué. El teléfono se quedó en la mesa frente a mí. Lo miré fijamente. Mi café se enfrió. El periódico yacía olvidado. Los titulares sin sentido. Ella no había cancelado el crucero. Había cedido mi plaza al padre de Guillermo. Le había dicho que yo lo había ofrecido voluntariamente, haciéndome parecer generoso mientras me robaba. Me levanté lentamente, caminé a mi despacho y me senté en mi escritorio. Mis movimientos se sentían mecánicos, distantes. Abrí el archivador al lado de mi escritorio y saqué una carpeta etiquetada Propiedad de alquiler segunda vivienda. La propiedad estaba en un barrio decente a 15 minutos. 185 metros cuadrados, 3 dormitorios, construida en 1998. La había comprado como inversión en 2010, pensando en alquilarla para obtener ingresos de jubilación. Luego, Alma se casó. Ella y Guillermo necesitaban un lugar temporalmente después de la boda, solo hasta que ahorraran lo suficiente para su propia entrada. 6 meses, quizás un año. Les entregué las llaves, les dije que no se preocuparan por el alquiler hasta que estuvieran estables. Eso fue hace 6 años. Abrí mi portátil y consulté mis registros bancarios. Las transacciones FEPUAS se desplazaron, un registro digital de generosidad que ahora se sentía como evidencia. 8.500 € para la cirugía de emergencia de la madre de Guillermo. Más tarde, vi fotos en redes sociales de su nuevo todoterreno comprado esa misma semana. Alma, sonriendo en el asiento del conductor, el pie de foto decía: por fin hemos mejorado nuestro coche. 1.500 € para gastos médicos inesperados. 1.200 € para reparaciones de coche. 500 € por aquí. 800 € por allá. Siempre con promesas de pagar el próximo mes. El próximo mes nunca llegó. En las cenas familiares, Alma elogiaba mi generosidad, mi gran corazón, mi disposición a ayudar a la familia. Nunca mencionaba el reembolso, nunca sacabas a colación la creciente deuda. Busqué en mi correo electrónico, encontré los mensajes.
Las palabras de Alma conservadas en ámbar digital. Papá, estamos con apuros este mes. ¿Podrías ayudarnos? Te lo pagaremos tan pronto como llegue la comisión de Guillermo. Otro. Sé que ya te debemos, pero los niños necesitan ropa nueva para el colegio. ¿Puedes adelantarnos otros 600 o saldaremos todo el próximo mes? Lo prometo. La fiesta de cumpleaños, su presentación de los billetes de crucero, esa sonrisa sincera. Te mereces esto, papá. Toda esa gente mirando, aplaudiendo su generosidad, usando mi propio dinero, dinero que ella había pedido prestado y nunca había devuelto, para comprarme un regalo, luego robándolo de vuelta para el padre de su marido. Abrí un motor de búsqueda y escribí leyes de desahucio y alquiler en España. Luego, opciones legales de reembolso de préstamos familiares. Luego, ejecutabilidad de contrato verbal en España. Tomé notas en mi cuaderno de piel, el mismo que había usado durante mi carrera de urbanismo. Organizado, metódico. Sin un contrato de arrendamiento por escrito, el Alma estaba legalmente clasificada como invitada sin título legal en mi propiedad. La ley permitía a los propietarios terminar tales arreglos con un preaviso por escrito de 30 días. No se requería causa. La escritura de propiedad estaba en mi mano, solo mi nombre. Ninguna reclamación legal de Alma, en absoluto. Nunca había contribuido a la hipoteca, nunca había pagado el impuesto sobre bienes inmuebles, IBI, nunca había firmado ningún acuerdo formal. Durante 6 años había vivido sin pagar alquiler en una casa valorada en 320.000 euros. Miré el calendario. Mañana volarían a Málaga. Embarcarían en el crucero, mi crucero, y navegarían hacia el Atlántico. Beberían cava de cortesía, comerían elaborados buffets, se harían selfies al atardecer, mientras yo me quedaba aquí, habiendo sido demasiado confiado, demasiado generoso, demasiado tonto. Algo se instaló dentro de mí, frío, claro, perfectamente en calma. Cogí mi teléfono y marqué un número de mis contactos profesionales. La recepcionista contestó al segundo timbrazo. Bufete Rebeca Molina y Asociados. ¿En qué puedo ayudarle? Rebeca Molina, por favor. Mi voz era firme, profesional. Dígale que Claudio necesita hablar sobre derecho de propiedad, específicamente procedimientos de desahucio y cobro de deudas. Esperé en espera, escuchando música clásica, viendo el sol de la mañana subir más alto a través de la ventana de mi cocina. Claudio. La voz de Rebeca llegó cálida, profesional. Ha pasado mucho tiempo. ¿Qué ocurre? Necesito programar una consulta. Miré mi cuaderno, la lista organizada de agravios y cantidades de dinero. ¿Qué tan pronto puedes reunirte? Colgué con la recepcionista de Rebeca Molina y me recosté en mi silla de escritorio. Lunes a las 10, dentro de 3 días. La cita estaba programada, oficial, real. Los documentos dispersos yacían sobre mi escritorio como piezas de un puzzle que había estado demasiado ciego para ver. Extractos bancarios, mensajes de texto, correos electrónicos. 6 años de las mentiras de mi hija organizados cronológicamente ante mí. Acerqué mi portátil y abrí una nueva hoja de cálculo. Encabezados de columna. Fecha, cantidad, propósito declarado, prueba de apoyo. Mis dedos se movieron sobre el teclado con eficiencia practicada. Este era un territorio familiar. Había construido mi carrera de urbanismo organizando información compleja en patrones claros. La primera entrada, 15 de marzo de 2019. 8.500 €. Cirugía de emergencia de la madre de Guillermo. Encontré el mensaje de texto de ese día. Las palabras de Alma, frenéticas y desesperadas. Papá,
La madre de Guillermo necesita cirugía de emergencia. No tienen seguro. Por favor, te lo pagaremos tan pronto como podamos. Transferí el dinero en 1 hora. 2 semanas después, apareció la publicación en redes social. Alma de pie, junto a un todoterreno blanco reluciente, su sonrisa brillante bajo el sol de Sevilla. Por fin hemos mejorado nuestro coche. Guillermo me dio una sorpresa. La publicación tenía 63 me gusta. Mi dinero había pagado esos me gusta. Escribí con cuidado. No hubo cirugía. Fondos utilizados para la compra de vehículo. Evidencia. Publicación en redes sociales con fecha 29 de marzo de 2019. El patrón emergió a medida que trabajaba en los registros. Abril de 2020. 3.200 € para reparaciones urgentes de coche que no podían esperar. Junio de 2020. 2.800 € para gastos médicos inesperados. Nos estamos ahogando. Septiembre de 2020. 500 € para gastos de vuelta al colegio. Los niños necesitan ropa. Cantidades más pequeñas dispersas por todo. 800 €, 600 €, 450 €, 950 €. Cada solicitud venía con urgencia, con promesas, con gratitud. Cada promesa se evaporaba como el rocío de la mañana. Resalté las transferencias bancarias en diferentes colores. Amarillo para cantidades inferiores a 1.000 €, rosa para cantidades superiores a 1.000 €. Los extractos se transformaron en un mapa codificado por colores de mi propia necedad. El rosa dominaba las páginas. A las 8:30 de la tarde, mi hoja de cálculo mostraba la verdad en fríos números. 34.000 € en préstamos documentados. 34.000 € solicitados, recibidos, nunca reembolsados. Cada entrada tenía documentación de apoyo, mensajes de texto donde Alma escribía: «Te lo pagaré el próximo mes, lo prometo», o «Una vez que llegue la bonificación de Guillermo, lo saldaremos todo». Los incentivos llegaron. Los acuerdos nunca lo hicieron. Saqué otra carpeta de mi archivador, la escritura de propiedad de mi segunda casa. 3 dormitorios, 2 baños, construida en 1998, comprada por mí en 2010 como propiedad de inversión, ubicada en un barrio decente de Sevilla con buenos colegios, actualmente valorada en torno a 320.000 €. El intercambio de mensajes de texto de hace 6 años todavía existía en el archivo de mi teléfono. Lo saqué, leí el mensaje de Alma. «Papá, ¿podemos quedarnos en tu casa de alquiler temporalmente? Solo unos meses, mientras ahorramos para nuestra propia vivienda. Comenzaremos a pagar el alquiler tan pronto como llegue el ascenso de Guillermo». El ascenso de Guillermo llegó 8 meses después. El alquiler nunca lo hizo. Calculé rápidamente. 6 años y 2 meses. Si cobrara incluso un alquiler mínimo de 200 € mensuales por una casa de 3 dormitorios, eso serían 14.800 € en alquileres atrasados. Sumé eso a los 34.000 € en préstamos directos, y mi generosidad ascendía a más de 48.000 €. El número se quedó en mi pantalla, duro e innegable. Abrí una nueva pestaña del navegador y busqué Ley de Arrendamientos Urbanos, LEU, sin contrato escrito. Los resultados se cargaron rápidamente. Leí estatuto tras estatuto, tomando notas en mi blog legal. Sin un contrato de alquiler por escrito, Alma estaba clasificada legalmente como invitada sin título. Podría terminar su ocupación con un preaviso por escrito de 30 días. No se requería demanda de desahucio a menos que se negara a irse.
El proceso era sencillo, casi elegante en su simplicidad. Escribí en mi cuaderno: notificación entregada el lunes, expira a mediados de julio. Mañana por la mañana, viernes, Alma, Guillermo y Fermín volarían a Málaga. Embarcarían en el crucero, mi crucero, y navegarían hacia el Atlántico. Beberían cava de cortesía, comerían elaborados buffets, se harían fotos al atardecer desde la cubierta. Publicarían sobre sus increíbles vacaciones, su maravilloso viaje familiar, su gratitud por esta experiencia increíble. Mientras tanto, yo me sentaría aquí con mis hojas de cálculo e investigación legal, preparando su sorpresa de bienvenida. La ironía sabía amarga, pero satisfactoria. Que disfruten de sus vacaciones robadas. 7 días de lujo comprados con engaño. Volverían a casa a la realidad. Encontré una tarjeta de cumpleaños en el cajón de mi escritorio, una que Alma me había enviado hace 3 años. El frontal mostraba a un padre y una hija cogidos de la mano al atardecer. Dentro, su letra: gracias por ser el padre más generoso que cualquiera podría pedir. No sé qué haríamos sin ti. Con cariño, siempre, Alma. Lo leí 2 veces. Generoso, la palabra solía hacerme sentir orgulloso. Ahora se sentía sinónimo de crédulo, de tonto, de utilizado. Coloqué la tarjeta boca abajo en mi escritorio y continué trabajando. Cerca de la medianoche, revisé las redes sociales por última vez. La última publicación de Alma subida hace 1 hora. Vacaciones en crucero, mañana. ¡Qué emoción! Los sueños se hacen realidad. 68. Me gusta, ya. Comentarios de amigos. Que lo paséis genial. Os lo merecéis. ¡Qué feliz por vosotros! Hice una captura de pantalla, la guardé en mi carpeta de evidencia, luego cerré mi portátil. Caminando por mi casa, apagué las luces una por una. En el pasillo pasé la foto enmarcada de la boda de Alma. Llevaba encaje blanco. Guillermo llevaba un traje gris, ambos sonriendo como si hubieran ganado la lotería. Yo pagué la mitad de esa boda cuando los padres de Guillermo no pudieron contribuir con su parte. No quité la foto. Se quedó en la pared, pero dejé de mirarla con sentimiento. Ahora era solo evidencia. Todo era evidencia. En la cama, miré el techo oscuro. Mañana volarían a sus vacaciones robadas. El lunes me reuniría con Rebeca Molina. La maquinaria empezaría a moverse, lenta, metódica, inevitable. Mi nombre estaba en esa escritura de propiedad. Mi dinero llenaba ese extracto bancario. Mi paciencia tenía límites. Esos límites se habían alcanzado. El fin de semana transcurrió en calma cuidadosa. El sábado trabajé en mi jardín, recortando setos con precisión mecánica. El domingo organicé mi garaje, clasificando herramientas en cajones etiquetados. No llamé a nadie. Nadie me llamó. La mañana del lunes llegó fresca y luminosa. Me vestí con un traje color carbón, camisa blanca, corbata azul marino, el uniforme de los negocios serios. A las 9:30 conducía hacia el centro de Sevilla, mi carpeta de documentos en el asiento del pasajero. La oficina de Rebeca Molina ocupaba el 6º piso de un edificio de cristal junto a la Avenida de la Constitución. Yo había trabajado con su bufete hace años en proyectos de planificación municipal. Ella sabía que yo no era dramático, que no era reactivo. Cuando llamé por derecho de propiedad, me tomó en serio. La recepcionista me acompañó a una sala de conferencias exactamente a las 10:00
Rebeca entró 2 minutos después, extendiendo su mano con un firme apretón. Cerca de los 60, pelo plateado, corto, gafas de lectura colgando de una cadena alrededor de su cuello. Claudio, ha pasado demasiado tiempo. Se sentó frente a mí, abriendo un blog legal nuevo. Cuéntame qué está pasando. Saqué documentos de mi carpeta, colocándolos sobre la mesa pulida en pilas organizadas. Documentos de propiedad primero, luego registros financieros, luego historial de comunicación. Ella cogió la escritura de propiedad, la examinó de cerca, la dejó a un lado, pasó a los extractos bancarios, escaneando las transferencias resaltadas. Su expresión se mantuvo neutral, profesional, pero vi comprensión parpadear en sus ojos. Esto está claro, dijo después de 20 minutos de revisión. Usted es el propietario absoluto de la propiedad. No hay contrato de alquiler. Tiene documentación de solicitudes de préstamo repetidas con promesas de reembolso. Dio un toque a las impresiones de los mensajes de texto. Legalmente, está en terreno sólido. ¿Cuánto tardará el proceso de desahucio? 30 días, si cooperan, hizo una nota en su blog. Quizás 45 si luchan, pero no ganarán. Usted tiene todo el derecho legal de reclamar su propiedad. Señalé un extracto bancario específico. Hecho 1500 ACO. Dijo que era para la cirugía de su suegra. Operación de emergencia. No podía esperar. Mantuve mi voz estable. 2 semanas después, está publicando fotos de un todoterreno nuevo. Rebeca estudió la fecha, la cantidad, mi anotación resaltada. El motivo del préstamo no importa legalmente. Lo que importa es que lo reconoció como un préstamo y prometió el reembolso. Estos mensajes de texto lo prueban. Cuando envíe estos documentos, estarán en un crucero. Recibirán el correo electrónico en el mar. Bien, Rebeca se reclinó en su silla. Les da tiempo para pensar en su situación antes de volver a casa. A veces, la distancia proporciona claridad. O pánico. Eso también. Llamó a su paralegal por el intercomunicador. Sandra apareció momentos después, una mujer de aspecto eficiente de unos 30 años, con una tableta en la mano. Rebeca explicó lo que necesitábamos. Notificación formal de desalojo para la propiedad, carta de demanda de reembolso para los préstamos, ambas con membrete firme, ambas enviadas por correo certificado y correo electrónico con fines de documentación. Sandra trabajó rápidamente, sus dedos volando sobre el teclado de su tableta. Miró hacia arriba ocasionalmente, haciendo preguntas de aclaración. Dirección de la propiedad, nombres de los ocupantes, importe total de la deuda. Proporcioné cada respuesta con precisión, sin dudar. En 40 minutos, Sandra imprimió documentos en papel con membrete pesado del buffet. Preparó etiquetas de correo certificado, sobres dirigidos. Me miró con el lápiz óptico en su tableta. Señor Wood, ¿puede confirmar esta dirección de correo electrónico para su hija? La leyó en voz alta. El correo electrónico de mi hija. La había ayudado a configurarlo hacía 15 años cuando empezó la universidad. Es correcto. Hice una pausa. Envié ambos documentos. Enviando ahora. Observé la pantalla de la tableta por encima del hombro de Sandra. La ventana de composición de correo electrónico se llenó de texto. Asunto. Notificación legal. Urgente. 2 archivos PDF adjuntos. Notificación de desalojo PDF y demanda formal de reembolso PDF. Podría detener esto con una palabra. No dije nada. Sandra pulsó enviar.
La pantalla mostró un breve círculo giratorio. Luego, mensaje enviado con éxito. 10:47 TNM. Exhalé lentamente. El crucero había zarpado de Málaga hacía 2 horas. 10:47, hora de Sevilla. Teniendo en cuenta la diferencia horaria. Probablemente se estaban acomodando en su camarote ahora mismo, deshaciendo las maletas, planeando qué restaurantes probar primero, haciéndose selfies en la cubierta. El teléfono de Alma vibraría con la notificación del correo electrónico. Vería el nombre de mi abogada en el campo del remitente. Lo abriría con confusión, quizás irritación por los negocios interrumpiendo sus vacaciones. Luego leería las palabras: notificación de desalojo, demanda de reembolso, 30 días para dejar la propiedad, 60 días para comenzar el reembolso o enfrentar una demanda civil. Imaginé su cara perdiendo color, Guillermo leyendo por encima de su hombro, su expresión cambiando de confusión a alarma. Fermín paseando por su cabina, ajeno, preguntando si querían ir a almorzar al buffet. Rebeca dibujó una línea de tiempo en su blog, mostrándome los escenarios. El mejor de los casos, se van en silencio y negocian un plan de pago. El peor de los casos, se niegan a irse y fuerzan el desahucio judicial. Se niegan a pagar y fuerzan la demanda civil. De cualquier manera, la ley está claramente de su lado. ¿Qué posibilidades tengo de cobrar la deuda realmente? Comenzaremos con el embargo de nómina si no negocian. Guillermo tiene trabajo, ¿verdad? La inmobiliaria comercial da buen dinero. Entonces, tenemos opciones. Hizo otra nota. Una cosa más. Es probable que intente contactarle, probablemente varias veces. No está obligado a hablar con ella. Cualquier comunicación puede pasar por esta oficina. Me levanté recogiendo mis copias de los documentos. Lo entiendo. Hice una pausa en la puerta. Pero contestaré cuando llame. Se merece escuchar mi voz cuando se dé cuenta de lo que está pasando. Rebeca asintió una vez, sin juicio en su expresión, solo reconocimiento. Pagué la provisión de fondos en la recepción, 2.500 de euro para ambos asuntos. Luego bajé en el ascensor 6 pisos. Mis pasos resonaron en el garaje. Encontré mi coche, entré, me senté en el asiento del conductor sin encender el motor. Los documentos fueron enviados. La línea de tiempo fue establecida. La maquinaria de la justicia estaba avanzando, lenta y metódica e inevitable. Encendí el coche y conduje a casa a través del tráfico del mediodía, el sol de Sevilla brillante y despiadado sobre mi cabeza. Estaba hecho. No supe de Alma durante 3 días. Sabía que estaba en el mar disfrutando de sus vacaciones robadas. Seguí mi rutina, trabajé en algunos proyectos de consultoría para clientes municipales, reorganicé archivos en mi despacho, di largos paseos en el calor de la noche. En el tercer día de su crucero, mientras almorzaba en casa, mi teléfono empezó a vibrar 1, 2, 3 veces en rápida sucesión. Miré la pantalla. Puse el teléfono boca abajo sobre la mesa y seguí comiendo mi sándwich. Más tarde, supe lo que había pasado. Los 2 primeros días del crucero habían sido todo lo que esperaban. El barco era lujoso. Pasillos relucientes, múltiples restaurantes, un teatro con espectáculos nocturnos. Fermín se jactó ante otros pasajeros de cómo su familia lo cuidaba. Guillermo ganó 40 euros en el casino del barco. Alma publicó fotos en redes sociales. Atardecer desde la cubierta, elaborados buffets, los 3 sonriendo con bebidas tropicales. En la tercera mañana, el barco atracó en Cádiz. Mientras Guillermo y Fermín se apuntaron a una excursión de pesca,
Alma decidió quedarse a bordo. Dormiría, quizás se daría un masaje. Definitivamente revisaría su correo electrónico usando el Wi-Fi del barco. Había estado desconectada durante 2 días completos y se sentía aislada del mundo. Se sentó en el cibercafé del barco, una pequeña sala con 6 estaciones de ordenador y una iluminación terrible. 21,99 € por un paquete de Wi-Fi de 1 hora. Pagó con su tarjeta de crédito y esperó a que se cargara su bandeja de entrada. Correos promocionales, notificaciones de redes sociales, un mensaje de su dentista sobre una próxima cita. Luego, uno que le hizo caer el estómago. Bufete Rebeca Molina y Asociados. Notificación legal. Urgente. Su dedo se detuvo sobre la pantalla. Molina y Asociados. No reconoció el nombre. Notificación legal. El nombre de su padre en la vista previa del texto. Lo tocó. El correo electrónico se abrió. 2 archivos PDF adjuntos. PDF de notificación de desalojo de la vivienda y PDF de demanda formal de reembolso de deuda. El primer documento se cargó lentamente con la débil conexión del barco. Membrete oficial, lenguaje legal. Por la presente se le notifica que su ocupación de la propiedad ubicada en su dirección, su casa, finaliza efectivamente a los 30 días de la recepción de esta notificación. Se desplazó hacia abajo. La firma de su padre, la firma de su abogada. Fecha: lunes 16 de junio de 2025. Hace 4 días. El segundo documento era peor, una lista detallada. 15 de marzo de 2019. 8.500 €. Propósito declarado. Emergencia médica. 8 de abril de 2020. 3.200 €. Propósito declarado. Reparaciones de coche. Y así sucesivamente. Cada préstamo que había pedido alguna vez enumerado, con fechas y cantidades de dinero. Total, 34.000 €. El pago total o un acuerdo para un plan de reembolso debe iniciarse dentro de los 60 días o el deudor se enfrenta a una demanda civil y potencial embargo de nómina. Alma se levantó tan rápido que su silla rechinó ruidosamente contra el suelo. Una mujer mayor en la estación de ordenador contigua la miró con dureza. Alma no se dio cuenta. Salió corriendo del cibercafé a través de los pasillos del barco, sus sandalias golpeando contra los suelos pulidos. Los pasajeros se hicieron uno a un lado, asustados por su urgencia. En su cabina, cogió su teléfono con manos temblorosas, marcó el número de su padre. Que se condenen los cargos de llamadas internacionales. El teléfono sonó. 1, 2, 3 veces. Buzón de voz. Colgó y volvió a marcar buzón de voz de nuevo. Buzón de voz de nuevo. Una y otra vez. Ella no sabía que después de la tercera llamada yo había bloqueado su número. Cada intento posterior iba directo al buzón de voz sin que sonara en mi extremo. Para cuando Guillermo y Fermín regresaron de su excursión de pesca, quemados por el sol, alegres, Fermín llevando una foto de sí mismo, sosteniendo un marlín, Alma estaba histérica. Había llamado 15 veces, enviado una docena de mensajes de texto que yo había leído, pero no había contestado. ¿Qué pasó? Guillermo dejó caer su caja de aparejos, apresurándose hacia donde Alma estaba sentada en la cama, su cara roja e hinchada. Ella le empujó su teléfono. Léelo. Guillermo se desplazó por los documentos, su expresión cambiando de confusión a alarma. Fermín leyó por encima de su hombro,
entrecerrando los ojos ante la pantalla. Ese viejo manipulador. La voz de Fermín retumbó en la pequeña cabina. Él planeó esto. Esperó hasta que estuviéramos atrapados en un barco para que no pudiéramos responder. Guillermo siguió leyendo, su mandíbula apretándose. ¿Es esto real? ¿Todas estas cantidades? Claro que no es todo real. La voz de Alma se quebró. Algo de eso, sí, pero 34.000 eran... Los ojos de Guillermo encontraron los de ella. Alma, íbamos a pagarle. Las cosas han estado justas. Y esto es acoso, interrumpió Fermín. Acoso legal. Deberíamos demandarle por angustia emocional. Guillermo ignoró a su padre. ¿Cuándo planeabas decirme que le debíamos a tu padre 34.000 euros? Intenté llamarle, dijo Alma desesperadamente. No me contesta, no responde a mis mensajes. Necesitamos salir de este barco, necesitamos ir a casa y arreglar esto. Estamos en Cádiz, Alma, dijo Guillermo tajantemente. No podemos irnos sin más. El barco regresa en 4 días. Fermín caminaba por la estrecha cabina. Esto es ilegal. Tiene que serlo. No puedes desahuciar a la familia. Él no está desahuciando a la familia. La voz de Guillermo era fría. Está desahuciando a inquilinos que nunca pagaron el alquiler. 4 días más en el mar. 4 días de Alma enviando mensajes de texto que quedaron sin respuesta. Papá, por favor, contesta. Papá, tenemos que hablar. Esto es una locura. No puedes hacer esto. Contesta al teléfono. Leí cada uno a medida que llegaba. Mi expresión nunca cambió. Los mensajes escalaron, suplicando. Por favor, papá, hablemos de esto. Ha habido un malentendido. Explicando. Íbamos a pagarte. Las cosas han estado justas. Negociando. Puedo empezar a hacer pagos inmediatamente, pero no nos desahucies. Luego, enfadada. ¿Cómo puedes hacerle esto a tu propia hija? Finalmente, amenazando. Te arrepentirás de esto. Todo el mundo sabrá qué clase de persona eres. Tomé capturas de pantalla de los mensajes amenazantes y se los reenvié a Rebeca Molina. Luego silencié la conversación. El resto de su crucero fue miserable. Alma apenas comía. Guillermo pasó horas en el Wi-Fi del barco investigando las leyes de alquiler españolas, obteniendo información contradictoria de sitios web legales. Fermín alternaba entre la rabia y las sesiones de estrategia. Cuando volvamos, lucharemos contra esto correctamente. Conseguiremos nuestro propio abogado. Otros pasajeros notaron su tensión. La familia que había estado tan feliz, tan festiva, ahora estaba acurrucada en las esquinas, teniendo conversaciones susurradas urgentes. Se saltaron los espectáculos nocturnos, se fueron de las cenas temprano. Las vacaciones soñadas se habían convertido en una pesadilla flotante. Mientras tanto, fui al gimnasio, cociné comidas saludables, me reuní con un amigo para tomar café, dormí profundamente. La maquinaria estaba en marcha. Nada de lo que dijeran o hicieran desde un crucero en aguas portuguesas lo detendría. Regresaron a casa un domingo por la noche. Yo sabía su horario de vuelo. Lo había visto en el itinerario original del crucero. Los imaginé conduciendo por Sevilla al atardecer, las luces de la ciudad extendiéndose por debajo de la Giralda. Alma mirando por la ventana, con miedo. Yo estaba en mi patio trasero, regando tomateras, cuando sonó mi teléfono. 7:45 p.m. El número de Alma. Lo había desbloqueado esa mañana, sabiendo que esa llamada llegaría. Dejar que pensara
que la había estado ignorando toda la semana, simplemente por elección. Lo dejé sonar 4 veces antes de contestar. Dime, Alma. Papá. Su voz era ronca, agotada. Necesitamos hablar. Acabamos de llegar a casa. Hay correo certificado pegado en la puerta principal. Yo lo sabía. Las cartas certificadas habían sido devueltas a la oficina de Rebeca Molina después de que los intentos de entrega fallaran. No había nadie en casa para firmarlas. Procedimiento estándar. Pegarlas en la puerta. Todo documentado, todo correcto. Sí, dije. Son copias de los documentos que recibiste electrónicamente. Papá, por favor, ¿podemos ir a verte? Necesitamos hablar cara a cara. No. La sola palabra se quedó flotando entre nosotros. ¿Qué quieres decir con no? Soy tu hija. Y me robaste, dije con calma. Entré, cerrando la puerta del patio tras de mí. Me mentiste repetidamente. Tomaste mi crucero y se lo diste al padre de Guillermo. No necesitamos reunirnos cara a cara. Necesitas contactar con mi abogada. ¿Cómo puedes hacerme esto? Me estás echando a la calle, a tu propia hija. Me senté en mi sillón del salón, mirando las fotos enmarcadas en mi estantería. Alma en su graduación del instituto. Alma en su boda. Hija sonriente, agradecida, cariñosa. Tienes trabajo. Guillermo tiene trabajo. Encontraréis otro lugar donde vivir. Tuviste 6 años de vivienda gratis. Eso se acabó. Y por un crucero, por una cosa, ¿destruyes mi vida? No por una cosa. Mi voz se mantuvo firme. Por 6 años de cosa. El crucero fue simplemente el ejemplo más claro de lo que piensas de mí. Te pagaré. Lo prometo. Solo no hagas esto. Tus promesas ya no significan nada, Alma. Tienes 30 días. Contacta a mi abogada si necesitas una aclaración. Papá, por favor. Estaba llorando ahora. Cometí un error. Lo siento. Dame otra oportunidad. Miré por mi ventana a mi jardín, a las rosas que había plantado la primavera pasada. Tomaste tu decisión cuando le diste mi plaza del crucero a Fermín. Yo estoy tomando la mía ahora. Pulsé el botón rojo. La llamada terminó. Puse mi teléfono en la mesita auxiliar y volví a mi libro. En casa de Alma, mi casa, la escena era diferente. Alma tiró su teléfono por la habitación. Rebotó en un cojín del sofá y aterrizó en la alfombra, la pantalla intacta, pero su frustración no gastada. Se desplomó en el sofá, abrazando un cojín, sollozando. Guillermo se sentó a su lado, sin decir nada. ¿Qué podía decir? Fermín caminaba, murmurando sobre viejos desalmados y batallas legales. Después de 20 minutos, Guillermo se levantó y fue a buscar su portátil a su dormitorio. Lo abrió en la mesa de la cocina y comenzó a escribir búsquedas. Casa de 3 dormitorios, alquiler, Sevilla. Derechos de inquilinos sin contrato en España. Opciones de respuesta a la notificación de desahucio. Los resultados furon claros y consistentes. Sin un contrato de alquiler, no tenían base legal. 30 días era generoso. La ley española permitía a los propietarios resolver acuerdos verbales con un preaviso razonable. Necesitamos concentrarnos en lo práctico, dijo Guillermo, su voz abriendo una brecha entre los sollozos de Alma y las quejas de Fermín. Tenemos menos de 26 días para encontrar un lugar y mudarnos. Esto es lo que él quiere. Fermín señaló con el dedo hacia la nada en particular. Quiere que te rindas. Él nos quiere fuera de su casa, papá, y legalmente puede tenerlo.
El agotamiento de Guillermo se notaba en cada palabra. Luchar cuesta dinero que no tenemos y tiempo que no tenemos. Alma levantó la cabeza. ¿Cuánto necesitamos para mudarnos? Guillermo ya lo había calculado. 5.000 euros, tal vez 6.000 euros. Alquiler del primer mes, fianza, alquiler de furgoneta de mudanzas, depósitos de servicios públicos en un lugar nuevo. Hizo una pausa. Más gastos de solicitud, más pagar a alguien para que nos ayude a mover muebles pesados. No tenemos eso, susurró Alma. Lo sé. Guillermo la miró a los ojos. Averiguaremos algo. Tarjetas de crédito, tal vez un préstamo personal. No tenemos opción. Tenemos ahorros, dijo Alma desesperadamente. 2.800 euros, que cubren quizás la mitad de lo que necesitamos, y luego estamos arruinados. Los dedos de Guillermo se movieron por el teclado de su portátil. Las solicitudes de alquiler requieren prueba de ingresos. Primer mes, último mes, fianza. Algunos lugares quieren los 3. Estamos buscando 2.600 EO a 2.800 EO al mes por un 3 dormitorios en una zona decente. Los números eran aplastantes. Habían vivido sin pagar alquiler durante tanto tiempo que presupuestar se había vuelto abstracto. Los ingresos de Guillermo pagaban las letras del coche, el seguro, las actividades de sus hijos, la compra, las cenas fuera. Los ingresos de Alma se destinaban a compras, artículos para el hogar, ahorros. Excepto que los ahorros rara vez se acumulaban porque siempre había algo que necesitaban. ¿Qué pasa con los 34.000 euros?, preguntó Fermín. ¿No puedes simplemente ignorarlo? No. Guillermo sacó uno de los sitios web legales que había encontrado. Si no respondemos a la demanda de deuda dentro de 60 días, puede presentar una demanda civil. Una vez que tenga una sentencia, puede embargar salarios, poner cargas sobre cualquier propiedad que adquiramos, dañar nuestro historial crediticio durante años. Así que se supone que debemos encontrar 6.000 euros para mudarnos y empezar a pagarle. La voz de Alma se elevó. ¿Cómo? Guillermo cerró su portátil. Aún no lo sé, pero tenemos 3 semanas para resolverlo, así que tenemos que empezar ya. Abrió un cuaderno y escribió un encabezado. Plan. Debajo, elementos numerados. 1. Encontrar propiedad de alquiler. Presupuesto, 2.600 euros mensuales max. 2. Solicitar préstamo personal o aumentar límites de tarjeta de crédito. 3. Programar furgoneta de mudanzas. 4. Empezar a hacer maletas. 5. Listar muebles que podemos vender para recaudar efectivo. 6. Contactar a la abogada de papá sobre el plan de reembolso de deuda. Alma lo observó escribir. ¿De verdad vas a negociar con él después de lo que está haciendo? Está dentro de sus derechos legales. El bolígrafo de Guillermo no dejó de moverse. Estar enfadado no cambia eso. Respondemos profesionalmente y esperamos términos razonables. ¿Razonables? La voz de Fermín goteaba desprecio. No hay nada razonable en esto. Guillermo miró a su padre directamente. ¿Sabes lo que no es razonable? Vivir en la casa de otro durante 6 años sin pagar alquiler. Pedir prestados 32.000 euros y nunca devolverlos. Mentir sobre emergencias médicas para financiar compras de coche. Su voz se mantuvo tranquila, pero algo duro había entrado en ella. Claudio no está siendo irrazonable. Nosotros lo fuimos. La habitación, se quedó en silencio. Fermín se sentó pesadamente. Alma miró a Guillermo
como si no lo reconociera. Guillermo regresó a su cuaderno, añadiendo más elementos a la lista. El único sonido era su bolígrafo rascando el papel y el zumbido del refrigerador. Afuera, la noche de Sevilla se había asentado completamente. En algún lugar de la ciudad, en una casa diferente, yo estaba leyendo mi libro en tranquila paz. La maquinaria continuaba su trabajo. 2 días después de que regresaran del crucero, Alma concertó una cita con un abogado. No mi abogada, la suya. Me enteré de esto más tarde, a través de Rebeca, quien recibió una llamada de la oficina de Mario Castro solicitando copias de los documentos de desahucio. Yo no estaba preocupado. La ley era clara y toda mi documentación estaba en orden. Mientras Alma estaba sentada en una oficina del centro buscando lagunas legales, yo estaba en casa organizando mi segunda propiedad para nuevos inquilinos. Inquilinos de verdad, esta vez, con contratos de alquiler adecuados. La oficina de Mario Castro ocupaba el 3er piso de un edificio. Alma llegó 15 minutos antes, agarrando una carpeta que contenía copias impresas de la notificación de desahucio y la demanda de deuda. Apenas había dormido en 2 días. Mario la recibió en su sala de conferencias. Cerca de los 40, actitud profesional, ojos paciente. Escuchó mientras el Astuat-Tisepola explicaba su situación, ocasionalmente tomando notas en un bloc legal amarillo. He vivido en esa casa durante 6 años, dijo Alma, con la voz tensa. Mi padre nunca pidió alquilerante. Teníamos un acuerdo. Luego, de repente, me está desahuciando por una disputa. Mario dejó su bolígrafo. ¿Tiene un contrato de alquiler? ¿Algún arrendamiento por escrito? El rostro de Alma decayó. No, era un arreglo familiar informal. Mario sacó documentos en su portátil, comparándolos con los estatutos españoles mostrados en un segundo monitor. Después de 15 minutos de lectura, se reclinó en su silla. Señora Sánchez, necesito ser honesto con usted. Sin un contrato de alquiler, usted está clasificada bajo la ley como ocupante sin título legal, no como arrendataria. Su padre tiene el derecho legal de terminar su ocupación con un preaviso de 30 días. Tocó el documento de desahucio. Pero tiene que haber algo. Podría presentar mociones para retrasar el proceso, tal vez ganarle una semana, posiblemente 2. El tono de Mario se mantuvo profesional, pero firme. Costaría entre 2.500 € y 3.500 € en honorarios legales, y en última instancia seguiría perdiendo. Peor aún, luchar y perder crea un registro de desahucio formal que hace que alquilar en otro lugar sea extremadamente difícil. Alma se quedó mirando la mesa. Entonces, ¿se supone que debo irme sin más? Mi consejo profesional: comience a buscar una nueva vivienda inmediatamente. Use el tiempo restante de manera productiva. Mario sacó el documento de demanda de deuda. Ahora, sobre estos 34.000 €, ¿puedo ignorarlo? Mario se desplazó por la evidencia adjunta. Transferencias bancarias, mensajes de texto. Estos no son regalos, señora Sánchez. Usted los reconoce como préstamos por escrito múltiples veces. Si su padre presenta una demanda civil, es casi seguro que obtendrá una sentencia. Luego, puede embargar salarios, imponer cargas sobre cualquier propiedad que adquiera, dañar su historial crediticio durante años. La miró directamente. Luchar contra esto cuesta dinero que no tiene, y el resultado es predecible. Alma sintió que las paredes se cerraban. Entonces, ¿qué hago? Negocie un plan de pago, si es posible, alguna cantidad mensual que pueda mantener.
Mario hizo una pausa. Aunque dadas las circunstancias, no estoy seguro de que él esté interesado en negociar. No lo está, susurró Alma. Esa noche, Alma se sentó a la mesa de su cocina con su portátil abierto. Guillermo y Fermín se habían ido a dormir. La casa estaba tranquila, excepto por el zumbido del refrigerador. Abrió Facebook y comenzó a escribir. La publicación tardó 30 minutos en elaborarse. Escribió sobre un padre sin corazón que desahuciaba a su hija y nietos por un desacuerdo. Sobre años de lealtad familiar tirados por la borda. Sobre padres mayores que olvidan lo que significa la familia. No mencionó la vivienda gratuita, los préstamos sin pagar o por qué su padre estaba enfadado. Solo hechos selectivos dispuestos para pintarlo como el villano. Su dedo se detuvo sobre el botón de publicar. Hizo clic. Luego compartió la publicación en 3 grupos comunitarios de Sevilla. En una hora aparecieron comentarios. Algunos amigos de Alma expresaron conmoción. Eso es terrible. ¿Cómo puede un padre hacer eso? Rezo por ti. Pero otros hicieron preguntas. ¿Por qué vivías en su casa? ¿Estabas pagando alquiler? ¿De qué se trataba el desacuerdo? Una mujer que había trabajado conmigo en un proyecto municipal comentó: Conozco a Claudio Wood profesionalmente. Es una de las personas más razonables que he conocido. Siempre hay 2 versiones en estas historias. Fermín añadió su propio comentario. Viejo manipulador se cree que puede controlarlo todo. Esto es lo que pasa cuando la gente se vuelve amargada y mezquina. Su tono agresivo fue contraproducente. Varias personas respondieron con variaciones de: Espera, ¿tú eres el suegro? ¿No estás en el asunto del crucero? Alma actualizó la página obsesivamente. El apoyo que había esperado no se estaba materializando. En cambio, estaban surgiendo detalles incómodos a través de preguntas que no podía responder sin revelar más verdad. A medianoche, la publicación tenía 73 comentarios y se estaba convirtiendo en un debate en lugar del grito de guerra que había pretendido. A la mañana siguiente, Rebeca me envió una captura de pantalla por correo electrónico. Pensé que debería ver esto. ¿Quiere responder públicamente o presentar una demanda por difamación? Leí la publicación una vez. Alma había sido cuidadosa. No mentiras descaradas, solo omisiones estratégicas. Le respondía Rebeca: No es necesario responder. La opinión pública no cambia la ley de propiedad. No comenté. No me defendí. No me involucré. Un vecino me lo mencionó en el supermercado. Vi algo sobre usted en internet. ¿Todo bien? ¿Asunto familiar? Dije que se estaba gestionando adecuadamente. Eso fue todo. Alma revisó su publicación de Facebook compulsivamente durante los días siguientes. Respondió a comentarios de apoyo, ignoró los críticos, eliminó algunos que eran demasiado directos, pero la narrativa siguió fragmentándose. Las personas que me conocían defendieron mi carácter sin contradecirla directamente. Las personas que no nos conocían a ninguno de los dos hicieron preguntas lógicas que expusieron agujeros en su historia. Al tercer día, la publicación había seguido su curso. Nuevas publicaciones la enterraron en las noticias de la gente. La oleada de apoyo que había esperado nunca llegó a materializarse. En mi despacho, continué preparando solicitudes de alquiler para mi segunda casa. Ya había recibido consultas de 3 familias interesadas, todas con ingresos verificables, referencias y disposición a firmar contratos de alquiler adecuados. Las publicaciones de Facebook no aparecían en las notificaciones de desahucio. Las emociones no anulaban el derecho de propiedad. La simpatía no extendería un plazo legal. El calendario mostraba 18 días restantes. La maquinaria continuaba su trabajo, indiferente a la indignación de las redes sociales que nunca llegó a suceder.
El día 25 del período de preaviso de 30 días, Rebeca me llamó. No se han mudado. Pasé por allí esta mañana. Coches en el camino de entrada, cortinas abiertas, claramente siguen ocupando. ¿Procedemos? Yo estaba en mi patio trasero, podando rosales. Dejé mis tijeras de podar. Presente la demanda de desahucio. Les dimos 30 días. Ellos eligieron no utilizarlos. La fecha judicial será dentro de una semana aproximadamente. Esto será registro público. Soy consciente. Preséntela de todas formas. 2 días después, Guillermo recibió una citación judicial. Acción de juicio verbal de desahucio. Fecha judicial. 18 de julio, 10:08 AM. Se sentó antes a la mesa de la cocina, leyendo el documento legal, sus manos temblando ligeramente. Nos están demandando, le dijo a Alma. Tu padre, realmente, nos está llevando a juicio. ¿Puede hacer eso? Demandó Fermín, leyendo por encima del hombro de Guillermo. Aparentemente, sí. La voz de Guillermo era plana. Hemos sido notificados formalmente. Esa noche, Fermín bebió demasiado. Alrededor de las 11 p.m., mi teléfono sonó. El número de Fermín. Consideré no contestar y luego decidí hacerlo. Pulsé el botón de grabación en la aplicación de mi teléfono. En nuestra comunidad autónoma, es legal grabar conversaciones de las que se forma parte. Y acepté la llamada. Claudio Wood, dígame. ¿Te crees duro? Las palabras de Fermín se arrastraban ligeramente. Aprovechándote de tu propia hija. Los hombres de verdad no hacen eso. Quizás alguien necesite enseñarte una lección sobre respeto. Mantuve mi voz en calma, deliberadamente clara. Fermín, me estás amenazando. Quiero asegurarme de entender lo que estás diciendo. Estoy diciendo que la gente como tú recibe lo que se merece. Sigue presionando. Ya te enterarás. Ya veo. Gracias por aclarar. Terminé la llamada. La grabación se guardó automáticamente. Le envié un correo electrónico a Rebeca con una nota breve. Documentación de acoso retenida para posible acción futura. La audiencia judicial fue breve, 20 minutos de principio a fin. Me senté en la mesa del demandante con Rebeca. Alma, Guillermo y Fermín se sentaron en la mesa del demandado sin abogado. La jueza, una mujer de unos 50 años, con ojos perspicaces y sin paciencia para el drama, revisó el expediente antes de llamar al caso. Wood contra Sánchez, acción de desahucio. Levantó la vista. Señora Sánchez, ¿tiene algún acuerdo por escrito con el propietario? Alma se puso de pie. No, señoría. Es mi padre. Era informal. La relación no cambia la ley de propiedad. El tono de la jueza fue objetivo, no cruel. Sin un contrato de alquiler, usted está ocupando la propiedad como invitada. El propietario ha terminado ese acuerdo con la notificación adecuada. Ha tenido 33 días. Miró el calendario. Sentencia a favor del demandante. Los demandados tienen 7 días para desalojar. Si no se han ido antes del 25 de julio, el agente judicial los sacará. El mazo golpeó. Alma se quedó mirando a la jueza con incredulidad. Fermín masculló algo enfadado que no capté. Guillermo ayudó a Alma a ponerse de pie. Sus piernas parecían inestables. En el parking, caminé hacia mi coche sin mirarlos. Detrás de mí, oía a Alma llorar. La voz de Guillermo, baja y urgente. Las quejas de Fermín sobre el sistema amañado. Conduje a casa sintiéndome cansado, pero no triunfante. Esto era necesario, no agradable.
Esa noche, Guillermo se tomó en serio la búsqueda de piso. Antes había estado buscando pasivamente, esperando que algo cambiara. Ahora, con un plazo de 7 días, la esperanza era irrelevante. Encontró un apartamento de 2 dormitorios en un barrio menos deseable. Edificio antiguo, unidades pequeñas, pero limpio y disponible inmediatamente. 1.850 € al mes, la misma cantidad para la fianza. Primer mes por adelantado. Es más pequeño de lo que tenían, dijo el administrador del apartamento, mostrando a Guillermo y Alma la unidad al día siguiente. Pero es lo que tengo disponible ahora. Guillermo miró a Alma. Ella no dijo nada, su cara en blanco. Lo tomaremos, dijo Guillermo. ¿Cuándo podemos firmar? Ahora mismo, si tienen el depósito. Guillermo sacó su tarjeta de crédito. Un avance de efectivo al 27% TAE. El crédito disponible apenas cubría la fianza y el alquiler del primer mes. Hagámoslo. Firmaron un contrato de alquiler adecuado. Plazo de 12 meses. Alquiler a pagar el primero de cada mes. Recargos por mora especificados. Política de mascotas detallada. Todo formal, legal, vinculante. Todo lo que nunca habían tenido conmigo. Durante los siguientes 4 días, se mudaron. Guillermo alquiló una furgoneta. Unos pocos amigos ayudaron a cargar muebles y juguetes. Fermín se quejó de su espalda, pero no levantó nada pesado. Alma empacó cajas mecánicamente, sus movimientos automáticos. No los vi mudarse. Me quedé en mi primera casa, trabajando en proyectos de consultoría, manteniendo mi rutina. Rebeca me envió mensajes de texto con actualizaciones. Furgoneta allí. Parece que están progresando. La casa parece despejada. El 24 de julio, Guillermo me llamó. La primera vez que hablábamos directamente desde que todo esto comenzó. La casa está vacía, dijo. Su voz estaba agotada. Nos hemos ido. Las llaves están en la encimera de la cocina. Gracias por informarme. La deuda, dijo Guillermo. Los 34.000 €. No podemos pagar todo, pero quiero establecer un plan de pago, algo manejable. Me recliné en mi silla. Esta no era Alma llamando. Este era Guillermo, el que finalmente había visto la realidad claramente. Que tu esposa contacte la oficina de Rebeca Molina. Discutirán los términos. Ella no lo hará. Ella... Guillermo hizo una pausa. No está en un buen momento ahora mismo. ¿Puedo encargarme yo directamente? Puedes intentarlo. Rebeca necesitará el acuerdo de Alma por escrito, ya que la deuda está ya a su nombre. Lo conseguiré. Guillermo sonaba decidido. Voy a arreglar esto. Ya veremos, dije, y terminé la llamada. Al día siguiente, conduje a mi segunda casa. La casa que había poseído durante 15 años. La casa donde Alma había vivido sin pagar alquiler durante 6 años. La casa que finalmente era mía de nuevo. Entré en las habitaciones vacías. Habían limpiado razonablemente bien. Algunos daños menores, marcas de rozaduras en las paredes, arañazos en los suelos de madera. Nada importante, nada que valiera la pena perseguir. En el salón, la luz de la tarde se filtraba por las ventanas que habían dejado abiertas. La casa se sentía diferente, más ligera, mía. Me quedé en silencio, con las llaves en la mano, y exhalé lentamente. El desahucio estaba completo. La propiedad recuperada, el precedente legal establecido. Una fase terminada, otra, el cobro de la deuda, acababa de comenzar. 6 días después de la sentencia de la jueza, se mudaron.
No fui a la casa ese día. No quería ver las lágrimas de Alma o las miradas de Fermín. No quería una confrontación final dramática. Me quedé en casa trabajando en mi jardín, ocasionalmente revisando mi teléfono para ver el mensaje de texto de Rebeca, confirmando que se habían ido. Llegó a las 4 de la tarde. Propiedad desalojada. Llaves dejadas en la encimera de la cocina. Esperé otra hora y antes de ir a inspeccionar lo que habían dejado atrás. La casa se sintió hueca cuando entré. Las habitaciones vacías resonaron con mis pasos. La mayoría de los muebles se habían ido. Alma se había llevado piezas que le había dado a lo largo de los años, lo cual esperaba. El salón, donde sus hijos habían jugado, mostraba impresiones rectangulares en la alfombra donde habían estado los muebles. Parches más oscuros marcaban 6 años de ocupación. Caminé sistemáticamente, teléfono en mano, fotografiando cada habitación. Los artículos faltantes llamaron mi atención. La mesa de centro que había comprado específicamente para esta casa. Algunas obras de arte enmarcadas del pasillo. Varios utensilios de cocina, toallas de baño, bombillas retiradas de las lámparas, pequeños actos de venganza mezquina por un total de quizás 200 € o 300 € en valor. No valía la pena perseguir. En el dormitorio principal abrí el armario. Perchas vacía, un solo calcetín olvidado en la esquina. Fotografié el espacio, tomé notas en mi teléfono. Limpieza de alfombra requerida, retoques de pintura en el pasillo, reparaciones menores en la puerta del armario. La casa estaba estructuralmente sólida. Se alquilaría fácilmente una vez limpia. Me quedé en el salón vacío mientras la luz de la tarde se inclinaba a través de las ventanas occidentales. Durante 6 años, este espacio había albergado a la familia de mi hija. Fiestas de cumpleaños, cenas festivas, niños creciendo. Todo sucediendo mientras yo pagaba la hipoteca, el IBI, el seguro, los costes de mantenimiento. No sentí nada más que alivio. La casa podía respirar de nuevo. Cerré con llave y conduje a casa, ya revisando las 3 solicitudes de alquiler que Rebeca había reenviado. Inquilinos adecuados esta vez. Verificaciones de antecedentes. Verificación de empleo. Contratos de alquiler legales. No más favores familiares. Una semana después de la mudanza, Rebeca envió a Alma la demanda formal de reembolso de deuda por correo certificado y correo electrónico. La carta era clara y profesional. 34.000 € adeudados. Lista detallada de préstamos con documentación de apoyo adjunta. 30 días para responder con un plan de pago o el pago completo. La falta de respuesta daría lugar a una demanda civil. Alma la recibió un martes por la mañana. Se sentó a la pequeña mesa de la cocina, en su abarrotado apartamento de 2 dormitorios, leyendo las páginas. La lista detallada parecía brutal en blanco y negro. 8.500 €, 3.200 €, 2.800 €, más múltiples cantidades más pequeñas. Cada entrada incluía la fecha, el registro de transferencia bancaria y capturas de pantalla de sus propios mensajes de texto prometiendo el reembolso. La evidencia era innegable. Dejó la carta boca abajo sobre la mesa, caminó hacia el cajón de la cocina y la archivó. ¿Qué vas a hacer al respecto?, preguntó Guillermo esa noche. Está de farol. Recuperó su casa. Dejó clara su postura. No va a demandar realmente. Guillermo la miró fijamente durante un largo momento. Alma, no creo que no demande a su propia hija. Le conozco. Esto es solo intimidación. Guillermo estaba demasiado agotado para discutir. Ignoraron la demanda. Pasaron 30 días. Me reuní con Rebeca en su oficina un miércoles por la mañana. Tenía todos los documentos preparados.
Había estado lista para este resultado durante semanas. «Presente la demanda», dije. Ella asintió, abrió su portátil y comenzó el proceso de presentación electrónica. Observé por encima de su hombro mientras subía documentos. Registros de transferencias bancarias, capturas de pantalla de mensajes de texto, correos electrónicos, la carta de demanda sin respuesta. La tasa de presentación era de 3,59 €. La pagué sin dudar. La confirmación apareció en pantalla. Caso presentado con éxito. Acción civil por cobro de deuda. Número de expediente CB 25-08547. Fecha judicial 28 de agosto de 2025, 9:30 AM. Hecho, dijo Rebeca. 2 días después, Alma recibió la citación civil. Un agente judicial llamó a la puerta de su apartamento, le entregó el sobre, le hizo firmar por él. Lo abrió con manos temblorosas. Su padre no estaba de farol. La reacción de Guillermo cuando se lo enseñó. Necesitamos encontrar dinero para un plan de pago ahora. Pero estaban estirados imposiblemente. El nuevo alquiler de 1.850 € mensuales. La fianza y el primer mes habían agotado sus tarjetas de crédito. Los costes de la mudanza habían reducido sus ahorros a 406 €. Guillermo ganaba unos 7.000 € mensuales. Después del alquiler, las letras del coche, el seguro, los servicios públicos, la comida y los pagos mínimos de la tarjeta de crédito, les quedaban quizás 100 €. La sentencia de 34 € se cernía como una montaña que no podían escalar. Fermín me llamó 3 días después de que Alma recibiera la citación. «Dejemos esto atrás», dijo, su tono intentando la conciliación. «La familia es la familia. Olvídese del dinero. Déjelos empezar de cero. Fermín, la demanda procede según lo presentado. No me vuelva a contactar». Terminé la llamada y bloqueé su número. 2 días después, apareció en mi casa. Observé desde la ventana de mi salón cómo aparcaba en mi entrada, caminaba hacia mi puerta principal y llamaba. Esperó, volvió a llamar, gritó mi nombre. No me moví. Después de 5 minutos, regresó a su coche y se fue. Le envié un mensaje de texto a Rebeca. Fermín intentó contactar en mi residencia a pesar de haberle dicho que no. Documentado en la cámara del timbre con marca de tiempo, disponible si es necesario. Su respuesta, anotado, se incluirá en el expediente del caso si escala. El poder y la autoridad de Fermín habían demostrado ser insignificantes contra el proceso legal. Volvió a su propia casa, disminuido e irrelevante. Se acercaba la fecha judicial. Guillermo contactó a Mario Castro, el abogado que Alma había consultado meses atrás. Con fondos limitados, pagaron 1.500 € para que Mario los representara en la audiencia. Mario revisó la evidencia y dio un consejo honesto. No podemos ganar. La documentación es abrumadora. La mejor estrategia es solicitar un plan de pago en lugar de una sentencia global. Alma quería luchar de todos modos. Mario explicó gentilmente que luchar sin fundamento era malgastar dinero que necesitaban desesperadamente. El 26 de agosto, 2 días antes de la audiencia, recibí solicitudes de alquiler de una pareja joven. Ambos profesores, ingresos sólidos, excelentes referencias. Aprobé su solicitud, firmé un contrato de 1 año y programé su mudanza para el 1 de septiembre. El círculo se estaba cerrando. Mi propiedad albergaría a inquilinos adecuados. Mi deuda sería reconocida legalmente.
Mis límites serían aplicados legalmente. Todo por lo que había trabajado desde esa llamada telefónica de Fermín sobre el crucero. La maquinaria había hecho su trabajo. Ahora venía la sentencia final. La sala del tribunal era más pequeña de lo que esperaba. 20 filas de banco, iluminación fluorescente. El escudo de Andalucía montado detrás del estrado de la jueza. El calor de agosto presionaba contra el edificio afuera, pero el aire acondicionado agresivo hacía que la sala fuera casi fría. Me senté en la mesa del demandante con Rebeca. Alma, Guillermo y Mario Castro se sentaron en la mesa del demandado. Fermín estaba en algún lugar detrás de nosotros. No me di la vuelta para mirar. La jueza entró. Nos pusimos de pie. Se sentó. Nos sentamos. Acción Civil CB 25 085-7. Wood contra Sánchez. Asunto de cobro de deuda. La jueza echó un vistazo a su expediente. Señorita Molina, presente su caso. Rebeca se puso de pie, profesional y precisa. Presentó pruebas, registros de transferencias bancarias, mensajes de texto impresos, correos electrónicos, la carta de demanda sin respuesta. Le mostró a la jueza la línea de tiempo. 6 años de préstamos, cada uno solicitado con promesas de reembolso, ninguno jamás reembolsado. La evidencia muestra un claro reconocimiento de la deuda, dijo Rebeca. La demandada describió explícitamente estas transferencias como préstamos por escrito, prometió repetidamente el reembolso y nunca impugnó la deuda hasta que la acción legal se hizo necesaria. La jueza examinó los documentos, miró a Mario Castro. Defensa. Mario se puso de pie, parecía cansado. Señoría, estas fueron transacciones familiares. El padre de mi cliente la ayudó durante tiempos difíciles. La naturaleza informal de las comunicaciones familiares no indica necesariamente una obligación legal de deuda. Señor Castro. La jueza levantó una captura de pantalla de un mensaje de texto. Su cliente escribió, y cito, «Te pagaré el próximo mes, papá. Lo prometo». ¿Suena eso informal o suena a reconocimiento de deuda? Mario vaciló. Las comunicaciones familiares son a menudo casuales, pero sí reflejan reconocimiento de deuda. Continúe, señorita Molina. Rebeca presentó el resto de la evidencia con eficiencia. El patrón era innegable. Solicitud de dinero. Promesa de reembolso. Dinero transferido. No hay reembolso. Repetir. 34.000 € en 6 años. Mario hizo su alegato final. Señoría, imponer una sentencia crearía graves dificultades financieras. Mi cliente tiene 3 hijos, ingresos limitados. Señor Castro, la dificultad no borra la deuda. Puede afectar los términos de pago, pero no la existencia de la deuda en sí. La jueza cerró el expediente. La evidencia apoya abrumadoramente que estos fueron préstamos con obligación de reembolso reconocida. Sentencia a favor del demandante, 34.000 €. Hizo una pausa. Miró a Alma. Dada su situación financiera, ordenó pagos estructurados. 12 cuotas mensuales de aproximadamente 2.833 €. Primer pago vencido, 15 de septiembre. El incumplimiento resultará en el embargo de nómina. El mazo golpeó. Terminó en 23 minutos. Fuera de la sala del tribunal esperamos el ascensor. Alma estaba a 3 metros, mirando al vacío. Guillermo hablaba en voz baja con Mario Castro. Fermín mascullaba palabras enfadadas que no pude oír. El ascensor llegó. Entramos todos, grupos separados en el mismo espacio pequeño.
Las puertas se cerraron. Miré a Alma. Ella miró al suelo. No soy cruel, Alma, dije en voz baja. Simplemente dejé de ser tu recurso gratuito. Quizás algún día entiendas que los límites no son un castigo, son necesarios. Ella no respondió. Solo me miró brevemente, luego apartó la vista. El ascensor se abrió. Salí primero, Rebeca a mi lado. Caminamos por el vestíbulo y hacia el calor de Sevilla sin mirar atrás. En el parking, mientras Guillermo abría su coche, Alma finalmente habló. 2.833 € al mes durante un año. ¿Cómo vamos a hacer esto? Lo resolveremos, dijo Guillermo. Tenemos que hacerlo. Desde el asiento trasero, Fermín comenzó. Esto es ridículo. Podríais apelar. Papá, basta. La voz de Guillermo fue cortante. Se acabó. Simplemente basta. Perdimos. Se acabó. Fermín se quedó en silencio. Por una vez, no tuvo respuesta. Esa noche, me senté en mi patio trasero, viendo la puesta de sol pintar el cielo de Sevilla en tonos naranja y púrpura. Sonó mi teléfono. Rebeca, dijo. Primer pago registrado hoy. Cantidad completa a tiempo. Están cumpliendo con la sentencia. Bien. Sentí que algo se liberaba en mi pecho. Eso es todo lo que quería. No dinero gratis, sino responsabilidad. ¿Cómo te sientes con respecto a todo? Consideré la pregunta. En paz, como si finalmente hubiera dejado algo pesado que llevaba cargando demasiado tiempo. Hiciste lo correcto, Claudio. Lo sé. Nos despedimos. Dejé mi teléfono a un lado y volví a mirar el atardecer. La semana siguiente, nuevos inquilinos se mudaron a mi segunda casa. Los jóvenes profesores, emocionados, agradecidos, profesionales. Firmaron su contrato, pagaron el alquiler del primer mes y la fianza. Tomaron sus llaves con genuino aprecio. Les mostré cómo funcionaba el termostato, les expliqué el sistema de riego para el jardín delantero, les di mi información de contacto para problemas de mantenimiento. Muchas gracias, dijo la esposa. Llevábamos meses buscando. Esto es perfecto para nosotros. Me alegro de que saliera bien, dije. Cerré la puerta tras de mí al irme, sintiéndome más ligero de lo que me había sentido en años. Durante las semanas siguientes, los pagos llegaron como un reloj. 15 de septiembre, 2.833 €. 15 de octubre, 2.833 €. Alma y Guillermo estaban cumpliendo su acuerdo, probablemente a través del sacrificio y presupuestos ajustados, pero lo estaban haciendo. Ya no seguía las redes sociales de Alma. No preguntaba a conocidos comunes sobre su vida. La conexión se había cortado, no por la ira, sino por la necesidad. Ella necesitaba construir una vida sin usarme como cimiento. Yo necesitaba vivir sin ser usado. A finales de septiembre, reservé un crucero, no a Cádiz. Elegí Alaska en su lugar. Una experiencia completamente diferente. Finalmente, me tomaría las vacaciones que se me debían en mis propios términos, pagadas con mi propio dinero. La mañana que partí hacia el aeropuerto, me quedé en mi salón mirando la foto de la boda de Alma. Llevaba encaje blanco, sonreía brillantemente, llena de esperanza para su futuro. Había estado tan orgulloso ese día. Dejé la foto en la pared. Era parte de mi historia, incluso si esa relación había cambiado irrevocablemente. No borras el pasado. Aprendes de él y sigues adelante. En el aeropuerto, esperando mi vuelo, sentí que el peso de los últimos meses se levantaba por completo.
La venganza que había buscado no se trataba de castigo. Se trataba de hacer cumplir los límites, exigir responsabilidad, negarme a que se aprovecharan de mí más. Justicia, eso es lo que había buscado. Y justicia, fría, imparcial y absoluta, fue lo que recibí. Llamaron a mi grupo de embarque. Cogí mi equipaje de mano y caminé hacia la puerta, dejando Sevilla atrás, dirigiéndome hacia los glaciares de Alaska y nuevos horizontes. La maquinaria había completado su trabajo. Las balanzas estaban equilibradas. Yo era libre,